Gracias, Laura. Ante todo, por supuesto, quería agradecer la invitación a participar de este panel. Coincido con lo que decía recién antes Gustavo Menéndez. Coincido en que es la primera vez que participo en un panel en la pastoral, pero no es la primera vez que vengo a participar de estos encuentros, y me genera un verdadero placer poder hacerlo en conjunto con Esteban, con Martín, con Héctor y con Laura. La verdad que escuchaba recién atentamente el anterior panel, el panel donde estuvieron y participaron los intendentes, y recordaba mis primeras charlas con el padre Carlos Acaputo, que gentilmente me invitó, pero que también gentilmente me mandó ese documento y me interpeló a que lo lea y que lo repase y que mis aportes en este encuentro sean a partir de ese documento. Porque para los que estamos en la gestión pública o los que vivimos, o no necesariamente en la gestión pública, pero quienes vivimos a un ritmo vertiginoso, detenernos y tomar dimensión y reflexionar hacia dónde va el mundo o qué cosmovisión deseamos para la tierra en la que compartimos, no es un dato menor a la hora de luego ponernos a trabajar. Y así que este documento, poder leerlo, poder reflexionar, ya con leerlo enriqueció muchísimo lo que viene siendo este fin de año. Pero también me generó algunas reflexiones y me invitó a pensar desde qué lugar partimos y hacia dónde queremos llegar. Entender de que la desigualdad de oportunidades, y acá parafraseo mucho al documento, el problema no es la pobreza, sino el proceso en el cual se generan desigualdades y queda gente excluida, y quedan personas vulnerables porque no llegan a tener sus derechos garantizados, o vulnerables porque no llegan a poder tener un horizonte. Nos interpela todo lo que es la dirigencia política a generar una nueva instancia, una nueva convocatoria a pensar algo que nos incluya y que tome como principal objetivo estudiar y resolverle los problemas al sujeto vulnerable. Y nos interpela tanto que también nos obliga a pensar ese pacto social con una profunda voluntad y una instancia política superadora. Y ese pacto yo lo considero importante pensándolo desde un vértice fundamental, que es la integración laboral. Pero que esa integración laboral como dimensión y como instrumento cargado de futuro tiene que tener diferentes características que hagan que eso llegue, que eso modifique una realidad, que eso integre y que eso cambie la vida de las personas, como lo es como articulador social fundamental. Y esas características, un poco repasando el documento y pensando en el día a día, y sin querer meterme en mi gestión diaria, pero sí pensando en lo que verdaderamente es importante que tengan las políticas públicas. Si tomamos de vista y si tenemos presente la integralidad, si tenemos de vista la integración laboral como un horizonte, tiene que haber territorialidad, tiene que haber cercanía con el que lo necesita, tiene que haber una necesidad de generar políticas desde los barrios. Recién lo comentaba Diego Valenzuela, pero también lo comentaba Gustavo Menéndez, la importancia de los referentes políticos locales, la importancia de quienes están cerca de la gente para diseñar políticas públicas. Por eso es importante esta voluntad política de sentarnos todos en una mesa. Pero esa integración laboral, más allá de la territorialidad, tiene que tener una integralidad. Tiene que ver todos los problemas que una persona tiene a la hora de poder integrarse laboralmente. Y tiene que ver también con que no solamente son las herramientas socioempleables o sociolaborales, tiene que ver también, y es muy importante, con su cercanía a los efectores de salud, con su cercanía a los efectores de educación, con el transporte, con la integración sociourbana en muchos barrios. ¿Cómo acompañamos a los emprendimientos, a este gran actor que empieza
a ser muy importante en la vida de los barrios populares, que es la economía social y solidaria, y cómo responde y está cerca de la demanda y da bienes y servicios. Con lo cual, ese proceso de integralidad laboral, que lo pensamos desde la cercanía, que lo pensamos desde la integralidad, tiene que estar sujeto y robustecido de información. En el documento se habla mucho de la cercanía y de la formación como un elemento que genere certidumbre de futuro. Bueno, una de estas cosas importantes es, como Estado, lo que nos toca diseñar políticas públicas, generar instancias de información, que la información llegue. Y acá lo tomo como una autocrítica también a quienes nos toca gestionar herramientas desde el Estado. Muchas veces damos por sentado que la información llega a todos. Y el mundo de las redes sociales, si hay algo que hace también, y es alejarnos mucho de la cercanía, de la contención y de esa información totalmente abastecida de la subjetividad y la contención humana. Pero dicho esto, también encontramos en este escenario donde lo graficamos de manera integral y de manera compleja, la oportunidad de trabajar en conjunto entre las diferentes instancias que forman parte de lo que es una posible solución a la integración laboral. Cuento algo, está sentado en el auditorio Marcelo Velotti, que es el secretario de Trabajo de la Nación, con quien hemos compartido 2 jornadas de trabajo en Santiago del Estero, todas las autoridades laborales del país, por supuesto liderado por el Ministerio de Trabajo de la Nación y la Secretaría de Trabajo. Y esas instancias, más allá de hoy, que nos encuentra en la presencialidad, y ya es una buena noticia encontrarnos, estar cerca, poder escucharnos, poder quedarnos luego intercambiando alguna opinión, esa instancia donde todos nos volvemos a juntar a pensar la política laboral del país, nos encuentra todos teniendo un horizonte claro, que es el trabajo decente, estrictamente como lo define la OIT. Estrictamente como lo define la OIT, y donde todos pensamos en cada actor que compone al movimiento obrero, a las organizaciones sociales, por supuesto al empresariado, aquel actor que genera trabajo en la Argentina, que tenemos que cuidarlo y protegerlo, que proteger la industria nacional. Y estas reuniones donde generamos esos debates, esa ida y vuelta, siempre terminamos diciendo que independientemente de la coloratura política que esté empapando nuestro país, lo importante de cada encuentro es que coincidimos en 2 cosas fundamentales, y lo quiero parafrasear a él, que es, por un lado, la importancia del trabajo como un instrumento cargado de futuro, y por el otro lado, entender de que si se piensa en el trabajo, se tiene que pensar en el trabajo decente. No me quiero extender, tengo referentes sindicales, referentes empresarios y referentes de las organizaciones sociales para dar su punto de vista, pero me quería detener en 2 situaciones importantes que me dejó el documento. Por un lado, tomar dimensión de futuro, la dimensión de futuro que nos entrega el trabajo. No es lo mismo el empleo que el trabajo, y el trabajo termina siendo el ordenador social de la vida de las personas. Pero también tenemos una oportunidad gigantesca y de dónde apoyarnos como sociedad. La sociedad argentina tiene una rica historia de diálogo, ¿no? Cuando el documento, cuando todos quienes me precedieron la palabra hablaban de pacto social y la instancia del diálogo, todos entendemos que la Argentina tiene institutos muy sólidos de discusión y para dirimir conflictos, para pensar en cómo mejorar como sociedad, para mejorar cómo mejorar en la producción de bienes y servicios, cómo mejorar en el cuidado de los derechos, cómo mejorar también en la preservación de las obligaciones. Y ese instituto es la negociación colectiva. Y verdaderamente el diálogo tripartito nos da una oportunidad gigantesca de seguir avanzando en ese camino. Otra oportunidad es que la dimensión laboral orientada a la integración nos encuentra a todos juntos, pero por sobre todas las cosas la pandemia puso y enfatizó este sentir solidario que tiene la Argentina a la hora de resolver conflictos. La pandemia nos dejó, y lo hemos visto todos, sentados en una mesa, generando paraguas. Bueno, Héctor ha sido
protagonista de ese acuerdo con el sector empresario en un momento muy complicado de la pandemia, donde la situación sanitaria estaba muy compleja, generó y ofreció un paraguas de protección para quienes estaban adentro. Y también, por supuesto, hay que seguir trabajando para seguir integrando a los que están afuera, promoviendo también nuevos sectores, promoviendo también la seguridad e higiene en aquellos sectores de la economía popular que están mucho más expuestos a las vicisitudes y a los malos momentos que puede generar llevar adelante una relación productiva. Por último, detenerme en el último apartado del documento, y me parece como persona y como individuo es lo que más me llevo, el rol de la caridad personal. La caridad personal, en el último apartado, creo que nos interpela a todos a poner de nuevo arriba de la mesa el concepto de la humildad, y el concepto de la humildad aplicada a modificar nuestro entorno, tratando de ser mejor nosotros, tratando de cuidar al otro. La pandemia, eso nos obligó a mirarnos de manera mucho más introspectiva, a ver cómo estaba nuestro entorno. Creo que eso no lo tenemos que perder, eso lo tenemos que enfatizar, lo tenemos que profundizar, porque como dirigencia política, una de las cosas más importantes que tenemos es poder generar entornos saludables, entornos de progreso, entornos de cuidado. Es esta humildad o esta bondad operativa de lograr escuchar, estar cerca, ofrecer soluciones, resolver esos problemas, pero por sobre todas las cosas, ser mejores y mejorar nuestro entorno. Muchas gracias a todos por la atención, muchas gracias, padre, y espero que tengan una buena jornada.